¿Alguien me puede confirmar? ¿Se ve bien? Y avanza también, ¿no? Gracias. Es muy amable. Vamos a hablar de un tema muy interesante, porque en la tele ustedes ven, cada vez hay problemas con la rabia canina sobre todo, que han mordido a niños, han mordido a adultos, se han presentado un caso, dos casos de rabia. ¿Por qué tiene importancia la rabia? Porque es una enfermedad que podemos prevenir y cuando se presenta es 100% mortal. Entonces, algunos parámetros vamos a tomar en cuenta, como por ejemplo, viene de la palabra rabia, viene de la palabra rabere, locura, delirio significa. A veces en el campo llamaban, tiene hidrofobia, decían, porque tienen miedo al agua. El virus es del género lisavirus. Lisa significa locura, o sea, un virus que produce locura. Todo está relacionado con eso. Es una enfermedad de las más antiguas. 2300 años antes de Cristo se ha descrito y se ha identificado en muchas especies de animales de sangre caliente, silvestres, domésticas y en el hombre, que es lo más importante. Entonces, si definimos a la rabia, en realidad es una encefalitis fatal en los seres humanos y en la mayoría de los mamíferos que enferman esto. El perro igual, 100% muere de los perros que se infectan. Y es transmitida entonces por animales de sangre fría y de sangre caliente. Espérenme un ratito, les admitiré dos más, no seremos malos. A ver, admitir. Otro más. Muy tardón son. Ya, ese más y listo. Ya está mi puntero. ¿Está bien? ¿Se ve bien, chicos? Ya. Este es el virus que lo produce. Decíamos, pertenece al género lisa, que significa locura, loco. Es un virus que produce locura. Es de la familia Rhabdoviridae. Rhabdo significa bala, porque la forma del virus es esta, de una bala, que tiene muchas proteínas derivadas de ciertos genes. Una de las más importantes es la proteína G, que lo produce el gen G. Cuando uno se pone vacunas, los anticuerpos se forman contra estas glucoproteínas, contra las glucoproteínas G. Claro que también tiene proteínas en la matriz, en la membrana, en la envoltura, tiene polimerasas, fosfoproteínas, ribonucleoproteínas, ¿no? Pero en la parte práctica, si nosotros cuando nos infectamos con el virus de la rabia inmediatamente haríamos anticuerpos contra estas estructuras, seguramente no sería mortal la rabia. El problema es que la inmunidad tarda muchísimo, por varios motivos que vamos a ver después. Vean, todos los virus de la rabia fotografiados con microscopía electrónica tienen semejanza a una bala. Después hay genotipos de lisavirus. El que normalmente nosotros conocemos es el genotipo 1, ese virus con el que enferman acá en Cochabamba, en todo lado. Se llama el virus de la calle cuando se lo aísla en los infectados. Pero derivado de este virus de la calle es el virus fijo. Es aquel virus que ha sido manipulado para convertirlo en un virus que sirva para determinados exámenes de laboratorio, por ejemplo. ¿Ya?
y se obtiene este virus mediante pasajes intracerebrales que exaltan su virulencia. En otros lados, en el África y en Europa y en Australia, hay otros genotipos, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Generalmente producen rabia a través de la mordedura de murciélagos, la mayor parte. A nosotros nos interesa este genotipo 1 y vamos a hablar del virus de la calle, de ese que produce la rabia, ¿no? Tanto en los animales como en el humano. Vean, la rabia en la actualidad es transmitido por perros en más de la mitad de los casos, por animales salvajes en un 42%, y los murciélagos también tienen importancia, un 4% de las rabias que se han diagnosticado han sido producidas por mordedura de murciélagos. En los países desarrollados hay buen control en la inmunización de las mascotas, por lo tanto, la rabia aumenta más en animales salvajes. En cambio, en los países en desarrollo como nosotros, la rabia canina es la más común y es el foco de infección o el foco para la causa para que nosotros los humanos hagamos rabia, ¿no? Si vemos, son muchos animales los que transmiten, dependiendo de la situación geográfica. En Sudamérica, por ejemplo, es importante el perro, el gato, el murciélago, los murciélagos. En otros lados están los castores, los hurones, los mapaches, las ardillas, los mismos zorros, los lobos. Todos ellos pueden transmitir, sobre todo en el área rural, en los bosques. En nuestro medio, más o menos este es un cuadro de los casos de rabia humana que se han presentado desde el año 1991. Vean, hemos mejorado en el control de la rabia hasta el 2011 y esto se ha mantenido o ha mejorado hasta estas fechas. No tengo actualizado, tampoco ha salido de sedes algo actualizado. Esto llama la atención porque el año 92 ha habido varios casos, 25 casos de rabia humana. Imagínense, 25 personas han muerto en todo Bolivia en el año, ¿no? Y generalmente, últimamente, se mantienen entre 2 casos, 3 casos de rabia humana. Se ha ido controlando con las campañas de vacunación a las mascotas, sobre todo. Es bien interesante este tema, si ustedes atienden bien lo que es la patogenia y la relación que hay de la patogenia con los síntomas, y todo esto en relación a las medidas de seguridad que podemos poner ante el potencial de presentación de rabia. Tiene mucha relación. En la patogenia, por ejemplo, hay 5 pasos. Uno es la exposición al virus. Otro es la multiplicación del virus en los músculos. Es la segunda fase. Otro es el camino que sigue el virus hacia el sistema nervioso central. Otro es cuando llega al sistema nervioso central y produce la encefalitis. Y otro es lo que vuelve el virus del sistema nervioso central hacia ciertos órganos. Entonces, si hablamos de exposición, la exposición va a ser más grave, va a producir más rabia, mientras más severa sea la lesión. Vean, si les muerde un perro con rabia comprobada, no enferman el 100% de los que han sido mordidos, solo un 20-80% hacen infección, con rasguños de 0,1 a 1%, y sobre todo aquellos que han rasguñado y han sido rasguñados y lamidos por el perro enfermo, ¿no? De ellos es bastante bajo, pero existe la posibilidad. Más grave va a ser la enfermedad o la posibilidad de rabia si la exposición es en mayor masa muscular y en trayectos más cortos. En relación a la distancia se refiere esto, en relación al sistema nervioso central. Es peor cuando te muerde el perro en la cara, en el cuello, en las manos que en los pies. Hay más distancia en los pies. También depende de la cantidad de virus en la saliva que exista en el momento en que te muerde el perro, ¿no? Una vez que te has expuesto a la infección, ese virus, supongamos, vamos a suponer que es aquí en este músculo, en la mano que te ha mordido el perro. En ese músculo
El primer paso del virus es adherirse a los receptores de acetilcolina, se adhiere mediante esas glucoproteínas G que les decía, se adhiere, después penetra, va penetrando el virus a la célula. Ahí se desenvuelve el virus y libera todo su material genético para que se produzcan, para que la misma célula produzca más virus como este. Y el virus empieza a gemar, a salir para infectar otras células, ¿no? Entonces, este camino siguen todas las infecciones virales, no solamente de la rabia. Los virus generalmente viven y se multiplican dentro de las células. Y además los virus no tienen ribosomas, no tienen lisosomas, no tienen material para multiplicarse. Aprovechan todo lo que es el material del humano, ofreciendo el material genético. Y el humano es el que hace los virus y va gemando de la misma célula hacia afuera. Mientras el virus esté dentro de este músculo, con seguridad que esta fase todavía es asintomática y dura mucho, dura semanas, meses. O sea, uno puede estar infectado con el virus en el músculo y estar asintomático durante meses, ¿ya? Pero en el momento, ese periodo de incubación se ha ido estudiando y más o menos es de 50 a 150 días la duración, es harto. En promedio dicen 90 días, pero se han visto casos en que ha habido rabia 6 días después de la mordedura. O sea, solo 6 días han permanecido en el músculo. Y otros casos en que la mordedura ya tomaba 6 años. Este periodo es más corto en mordeduras en sitios ricos en inervación, sobre todo en cuello, en cara, en cabeza. El periodo de incubación va a ser más cortito en esas situaciones. Después, en esta situación del periodo de incubación, esa estadía en el músculo, el virus escapa al sistema inmune. El sistema inmune no puede reconocer al virus ni producir inmunidad. Imagínense si el sistema inmune produciría inmunidad ya apenas entre el virus, en 5 o 7 días nosotros podríamos autolimitar la infección de rabia. Pero eso no ocurre porque los virus no son reconocidos por los linfocitos T y B. Esto es por causas desconocidas. Probablemente se deben a sustancias, dicen, inmunosupresoras que hay en la saliva del animal que nos ha mordido, ¿no? Esa es una teoría nada más, pero en realidad la causa es desconocida. Porque debe ser uno de los pocos virus que ingresa a una célula, producto de la mordedura, y permanece en esa célula sin que el sistema inmune los reconozca y sin que el virus empiece a migrar hacia el cerebro. Lo más rápido que lo hace está aquí en 6 días, es lo que han visto. Pero puede tardar 6 años. 6 años tener en el músculo y después recién migrar. ¿Y dónde migra? Estaba en el músculo. Salta a la terminación nerviosa motora de ese músculo y empieza a hacerse camino por los axones motores hacia la médula o a veces de la piel por los sensitivos hacia la médula. En el momento en que el virus ha dejado este músculo o este sitio donde se replicaba en la piel, acaba el periodo de incubación. Acaba también la posibilidad de salvarlo de rabia al paciente. O sea, hasta este momento, le podíamos vacunar, le podíamos poner inmunoglobulinas y salvarlo al paciente. En el momento en que ese virus entra a los axones, no importa sensoriales o musculares, ya nada se puede hacer. Con seguridad que la muerte va a sobrevenir. ¿Ya? Esto es el tránsito que sigue el virus y a una velocidad, después de saltar y concluir el periodo de incubación, a una velocidad de 12 a 24 milímetros por día. Por eso el periodo de incubación también es más largo si hay mayor distancia entre la médula y el sitio de la mordedura. Si hay menor distancia, va a ser más corto el periodo de tránsito. Y el periodo de tránsito generalmente lleva a la sintomatología que nosotros conocemos como prodromos. Entonces están viendo
hay exposición, uno se expone al virus, el virus permanece mucho tiempo en el músculo y después salta al nervio. Saltando al nervio, más o menos entre 3 a 10 días, transita el virus. Transita por los nervios hasta llegar a la médula. Este es ese periodo, el tercer periodo. Y eso corresponde a que ese periodo en que el paciente empieza a sentir parestesis, escozor en el trayecto, se llaman los prodromos. Eso en clínica vamos a ver. Llega el virus al sistema nervioso central y generalmente los sitios más afectados son el hipotálamo, tálamo, núcleos basales, sustancia negra, asta de Amón, puente de Barolio, la médula. Y allí producen degeneración y necrosis neuronal con una desmielinización tardía que no es específica. Se parece al de muchos otros virus u otro tipo de lesiones. En esta etapa, aquí en el sistema nervioso central, hay un hallazgo patognomónico. Se llaman los corpúsculos de Negri, que miden de 2 a 10 milimicras. Esto tiene importancia, yo creo que en historia, no más, por historia, antes de que haya el PCR, antes de que haya los cultivos, se moría un perro, le sacaban la cabeza para saber si era por rabia y examinaban su cerebro. Y cuando encontraban corpúsculos de Negri, era patognomónico de rabia. O sea, el informe decía en el perro se ha encontrado en el sistema nervioso corpúsculos de Negri, por lo tanto tiene rabia. Y para que tomen las medidas necesarias con el paciente, ¿verdad? Entonces, eso se usaba como diagnóstico. En la actualidad ya nadie utiliza eso. Vean, y el quinto paso es la propagación. Una vez que se ha multiplicado el virus en el sistema nervioso central, regresa por los mismos nervios a las glándulas salivales, que son muy bien inervadas, al riñón, a los folículos pilosos, donde hay mucha inervación también, a la retina, al ojo en general, al corazón y al hígado. O sea, sigue un camino de ida y un camino de vuelta. O sea, hay 5 pasos más o menos. Uno es el toque, la mordedura. Otro es la estadía que hay en el músculo de mucho tiempo. Otro es el tránsito por los nervios periféricos. Otro es la producción rápida de diseminación en el sistema nervioso central, médula y cerebro. Y otro es la vuelta del virus hacia la periferia. Y está muy relacionado con la clínica. Vean, el cuadro clínico tiene un periodo de incubación, entonces, un periodo prodrómico y un periodo neurológico agudo. Hay 2 clases de rabia. Rabia clásica es la más frecuente y la furiosa es la más frecuente de la clásica. Pero hay una rabia clásica paralítica también. Y la más infrecuente es la rabia no clásica. Y finalmente el periodo de coma y la muerte, por supuesto, ¿no? Entonces, el periodo de incubación varía, decíamos, de 6 días hasta 6 años, depende de la localización de la mordedura. Si es en cabeza, es corto el periodo, pero más o menos es casi más de un mes. O sea, te da tiempo para tomar medidas y no enfermar con rabia. Si es, por ejemplo, en el glúteo, si es en las pantorrillas, la mordedura, donde más generalmente se produce, o en los muslos, toma casi 2 meses o más de promedio. Depende mucho de la calidad de la herida. El periodo de incubación es más breve en heridas múltiples, profundas. Va a depender también de la cantidad de virus que tiene el perro en ese momento de la mordedura. Entonces, importante la inervación, la riqueza de los vasos en el sitio de la mordedura. El periodo de incubación va a depender de eso. El periodo de incubación corresponde al periodo en que el virus permanece en el músculo y no se hace ver con el sistema inmune, ni tampoco el migra. El virus no migra, ¿no? Es un estado de incubación que hay ahí. Hasta ese momento tú puedes poner inmunoglobulinas, puedes poner vacunas. Gracias a ese periodo de incubación es que cuando te muerde el perro y te haces vacunar, cuando te salvaste de la rabia, te da tiempo. En 25, 48 días te haces poner la vacuna, en 5 días, 7 días ya tienes anticuerpos contra.
y en el momento en que cuando se acabe este periodo salte el virus al nervio, seguramente ya vas a tener inmunidad o no va a permitir esos anticuerpos que salten al nervio. El periodo prodrómico que les decía es cuando el virus salta al nervio y empieza a migrar hacia la médula por esos nervios, por los axones motores sensitivos, y tarda 2 a 10 días más o menos. Y uno lo percibe porque hay dolor, ardor, hormigueo, picazón, prurito en el sitio de la herida. Puede haber vértigo, ansiedad, cansancio, cefalea, fiebre, anorexia, náusea y vómito. Difícil de darse cuenta, pero no. Si tú no estás pensando de que es el periodo prodrómico de una rabia, difícil. Vas a pensar en otra enfermedad. ¿Por qué tendrá dolor, ardor, hormigueo? Pero si estás sospechando, probablemente te des cuenta de que es el periodo prodrómico. Ojalá nunca se den cuenta. Eso va a querer decir que nunca van a haber pacientes con rabia y eso es bueno porque significa que no van a morir por rabia, ¿no? Los pacientes. El periodo neurológico agudo es cuando llega e invade en forma diseminada el sistema nervioso central el virus. Ahora, cuando llega al cerebro, hay síntomas y signos que son independientes de la rabia furiosa, paralítica. O sea, si este fuera un virus del herpes, por ejemplo, en vez del virus de la rabia, fuera un enterovirus, fuera el virus de la fiebre amarilla que produce encefalitis, casi todos ellos, independientemente del tipo de rabia furiosa, paralítica, de otro virus, lo que hacen es tener fiebre, rigidez de nuca, fasciculaciones musculares, pueden convulsionar con cualquier encefalitis, pueden hiperventilar o puede haber hipersalivación también. Esto quizás está más asociado con la rabia, ¿no? Pero después de esa fase, que es independiente del tipo de rabia, los pacientes hacen una rabia clásica o una rabia no clásica. Entran a esa etapa. Dentro de la clásica, esta rabia puede ser furiosa o paralítica, si es que no ha ido hacia la rabia no clásica. ¿Cuál es la rabia clásica? La que yo he debido ver en niños, yo trabajo 40 años ya, he debido ver por lo menos unos 60 casos de rabia, 50 en el hospital. Todos han fallecido. 1 por año, 2 por año a veces. Vean, son más del 60-80% de los casos. La mayoría de lo que he visto es por mordedura de perros. Se presentan con ansiedad, alucinación, hiperactividad, agitación, irritabilidad, depresión. Todo esto son síntomas nerviosos del sistema nervioso, espasmos inspiratorios, espasmos fóbicos. Le soplas al paciente y hay un espasmo de los músculos respiratorios y de los músculos esofágicos. Le haces beber al paciente y se presenta la hidrofobia, hay espasmos del esófago. O cuando le soplas, ¿no? La aerofagia, inmediatamente. A veces eso se... Pero después de esta etapa viene la muerte, ¿ya? O viene la parálisis y después la muerte, donde previo hay desorientación, estupor y coma de 5 días más o menos. Bien difícil darse cuenta en esta etapa. A veces cuando entramos a la sala y dicen, ¿qué es este paciente de esta cama? Es una encefalitis, doctor. Uno lo ve y realmente parece una encefalitis porque tenía fiebre, ha convulsionado todo. Pero a veces con experiencia uno ve al paciente y tiene esta cara de asustado, de pánico. Uno dice, ¿y no le ha mordido el perro antes? Averigua y justo, le mordió el perro. No hay mucha diferencia en la producción de encefalitis, en la producida por otros virus. No solamente el de la rabia produce estos síntomas, otros virus también. No es fácil darse cuenta entonces. La rabia clásica, la paralítica, solo 10 a 20% de la clásica son paralíticas. Generalmente en los geólogos, en los que se dedican a entrar a cavernas y se hacen morder por murciélagos, hay parecias, debilidad en el sitio de la mordedura, progresa para, trío, cuadriplegias a veces al inicio puede producirse eso, o evoluciona como una mielitis transversa o como un síndrome de Landry-Guillain-Barré. Algo característico de este tipo de rabia es el mioedema, edema de músculo.
Y la muerte tarda un poquito más acá cuando es paralítica, hasta 14 días, porque un paciente con virus de la rabia casi siempre se muere entre los 7 y 10 días máximo, cuando es la forma no paralítica, o sea, la furiosa. En cambio, aquí tarda un poquito más. Vean, este es el mixedema, fobia positivo, típico. Y la no clásica, esa nunca he visto. Generalmente secundaria a mordedura por murciélagos. La extremidad afectada se manifiesta ahí un dolor radicular, déficit motor, sensorial, movimientos coreiformes en el prodromos. Ahí empieza todo. Signos del tronco cerebral, mioclonos puede haber, hemiparesias, ataxia, vértigo, convulsiones, alucinaciones. Después de esas etapas, generalmente entran en estado de coma, con espasmos inspiratorios, la mitad, taquicardia sinusal, arritmias ventriculares, miocarditis, después insuficiencia circulatoria, hematemesis, todas las complicaciones de un paciente que está en terapia intensiva. Y finalmente viene la muerte, ¿no? Lastimosamente. Entonces, hasta aquí han visto que la patogenia se relaciona mucho con la clínica. Y es bonito saber rabia. ¿Por qué? Porque alguien que se entere que tú eres estudiante de medicina, eres interno o eres médico, cuando sufre una mordedura por perro, siempre te va a preguntar, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, entender bien esta patología a vos te da la potestad de poder responder, de poder orientar bien, ya sea al pariente que te ha preguntado, al paciente que te ha preguntado, ¿no? Y también, además, como médico, tienes que hacer los diagnósticos diferenciales. Yo les decía que todas las encefalitis de origen viral entran dentro del diagnóstico diferencial, sobre todo el virus del herpes simple, el arborvirus como el de la fiebre amarilla, de la polio, incluso la malaria, el tétanos, el botulismo, la fiebre tifoidea a veces se puede parecer, o las enfermedades por riqueza. Como causas infecciosas es. Hay causas no infecciosas también, el síndrome de Guillain-Barré. ¿A qué se parece? Se parece a una rabia clásica paralítica. Intoxicaciones por venenos a veces, drogas, alcohol, alergias postvacunales, encefalomielitis y porfiria aguda también se pueden parecer. O simplemente la histeria. A veces uno se hace dar su histeria y se parece mucho a los síntomas de la rabia, ¿no? Entonces es bien rica en cuanto a enfermedades, a patologías, el diagnóstico diferencial de la rabia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto también es interesante. ¿Tiene sospecha de un paciente con rabia? El clínico, hacer clínico, no es fácil si no tienes el antecedente de exposición. Si no has preguntado, ¿le ha mordido el perro? Difícil que sospeches. Pero si en un momento dado estás con una encefalitis viral probablemente, pero también la rabia es viral, y preguntas al paciente o el paciente dice, doctor, hace 2 meses le mordió un perrito que teníamos y se murió el perro. No estaba vacunado. Bueno, ahí es fácil relacionar. Porque laboratorialmente, vean, el hemograma es bien inespecífico y puede ser normal al principio. El uroanálisis igual. El citoquímico del líquido cefalorraquídeo, o sea, el aumento de neutrófilos, de mononucleares a nivel del líquido cefalorraquídeo, recién empieza a los 7 días. Y a los 7 días el paciente ya está condenado a muerte porque va a morir en 2 o 3 días más. Antes de eso no hay cambios. O el aumento de la proteína también en líquido cefalorraquídeo. Tú puedes hacerle tomografías, resonancia, electroencefalograma. No vas a poder diferenciar de las otras encefalitis, no te sirve. Pero sí el diagnóstico etiológico, en eso se ha avanzado bastante. Antes de que muera el paciente o después de que ha muerto. No, da lo mismo, pero no antes de que muera o después de que ha muerto, igual se va a morir. Si hace el diagnóstico antes de morir, bueno, se va a morir con diagnóstico. Si hace el diagnóstico después de que ha muerto, retrospectivamente sabes de que ha muerto, ¿no? No hay mucha diferencia tampoco. Otra cosa sería que si hace el diagnóstico antes de que muera y hubiera tratamiento
que lo salve sería ideal, no sería lindo, pero no es así. Las muestras son tomadas por biopsia o autopsia, por supuesto. Puede hacerse en sangre, saliva, líquido cefalorraquídeo, otros líquidos y tejidos también. Los cuerpos de Negri, les decía, ¿no? Desde 1903 vean cómo se buscaban estos cuerpos de Negri en las células nerviosas. Son inclusiones eosinofílicas e intracitoplasmáticas. Tenían una sensibilidad buena. Se encontraban positivos en el 50-80% de los pacientes con SAVI. Bueno, habían falsos positivos, en 20 a 50% eran falsos negativos. Se hacía en cerebro, en piel, impresiones corneales, glándula salival. Estos son los corpúsculos de Negri, agregados de la nucleocápside, unidos, estos agregados. En el fondo, estos son los agregados de la cápside del virus. En este axón, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes. Aquí, por ejemplo, esta célula con dendritas acá, son los corpúsculos, pero se ha usado mucho, ha sido muy útil en la antigüedad esto para diagnosticar SAVI. Actualmente nosotros hacemos cosas más fáciles, quizás más costosas también, pero más específicas. El test de anticuerpos fluorescentes, por ejemplo, la inmunohistoquímica, el buscar antígenos de SAVI con ELISA, o buscar aglutinación a través de látex. Bueno, no son tan sensibles estos. Pero este test de anticuerpos fluorescentes, cuando tienes una biopsia, tú a los nervios de la muestra de biopsia le echas anticuerpos fluorescentes con fluoresceína contra la rabia, ¿no? Los anticuerpos son contra los antígenos de la rabia. Si hay antígenos de la rabia en este nervio, se fijan y vean cómo se ve en un campo oscuro. Esto significa que aquí hay aglomeración de esos anticuerpos que tú has usado con los antígenos del virus de la rabia. En este trayecto de este nervio, por ejemplo, en varios lugares. Es una de las pruebas que se hacía antes. También antes se han hecho los bioensayos, inocular en animales. Eso ya es bastante cruel, ya no te dejan en esta época. A ver, inocularle virus de la rabia a algún perrito, algún, no sé, algún gato, te llevan a la cárcel, ¿no? Sí. Cultivos celulares, manipular el virus de la rabia es peligroso. Solo en situaciones de investigación se hacen cultivos. Este es el método más usado, la reacción en cadena de polimerasa. O sea, buscar en tiempo real las fracciones de RNA del virus. Si tú en las muestras encuentras fracciones, los agrandas esas fracciones y los complementas a través de lo que hace la reacción en cadena de polimerasa y puedes asegurar de que ahí hay material genético del virus de la rabia. Está de moda, ¿no? Para todas las infecciones se utiliza el PCR, no solamente para la rabia, casi para todos los virus, para las bacterias, todo. La búsqueda de fragmentos de DNA, ves cuando el virus es DNA, o fragmentos de RNA cuando es RNA el virus, para amplificarlo y reorganizar su genoma, ¿no? Hibridación in situ tampoco nunca más se ha hecho. Y la microscopía electrónica, ¿no? Aquí pueden ver ustedes con microscopía electrónica en un tejido cómo están los. Aquí está igual, forma de bala. Rhabdoviridae se llama por eso. En el manejo terapéutico, una cosa es el tratamiento y otra es la prevención. Ojalá nunca lleguemos al tratamiento, porque el tratamiento es darle una muerte cómoda al paciente, sin dolor. En las medidas generales es eso. Y sin dolor inducirle al coma profundo. O sea, lo matas antes de que muera. Lo matas, que no sienta nada. Y ahora hay incluso especialidades para el dolor, especialidades que se encargan de eso, ¿verdad? O sea, nunca lleguen a ver un paciente para tratar. Pero sí la prevención es importante. En la prevención, el manejo de la herida, la vacuna que puedes dar después de que sea expuesto a un animal, el paciente, o suero antirrábico. O a veces para los trabajadores que trabajan, por ejemplo, señores que andan recogiendo perros de la calle, ¿no es cierto? Hay una gente bien noble, su trabajo es bien noble, cuidan a los animales. Todos ellos deberían
vacunarse cada 5 años. Ya vamos a ver el esquema. Después de una dosis, se pone al año un refuerzo y cada 5 años. Y así se mantiene inmune, ¿no? Todo eso es importante. En las medidas generales, bueno, ¿para qué lo alimentas? Para que tarde más en morir seguramente el paciente. Lo rehidratas igual. Pero se hace porque hemos hecho un juramento hipocrático, ¿verdad? Tenemos que darle confort al paciente hasta lo último. Producir estabilización cardiorrespiratoria, esto es importante. Que no sienta dolor y que ni siquiera se dé cuenta de que está vivo. Esto alivia los síntomas. Han usado antivirales, inmunosupresores, de todo, nada ha servido. Pero desde 1970, vean, son 55 años, ha habido 6 sobrevivientes de rabia, 5 en la Argentina, 1 en Estados Unidos. Todos tenían el antecedente, pero de haber recibido por lo menos una vacuna. Pero el estado en que han quedado los 6, mejor, no sé si era bueno sobrevivir, porque han quedado como vegetales. O era mejor que partan, ¿no? No es muy bueno. Vean, en los pacientes argentinos, por ejemplo, que han usado bastante fenobarbital, ribavirin, amantadina, han suprimido todo estímulo, amantadina, benzodiazepinas, ketaminas, se los han dejado prácticamente dormidos a los pacientes, quietos. Pero el pronóstico ha sido malo. Han quedado con muchos déficits. Creo que esto es importante. ¿Qué haces vos cuando te muerde un perro? No importa que sepas en ese momento que tienes rabia o que no tienes rabia. Lo primero que tienes que hacer es lavar con agua y jabón. Detergente, yodo, alcohol, cloruro de benzalconio sirven. Pero no, a veces he visto que con los cepillos frotan y hacen sangrar la herida. Eso no es bueno porque diseminas el virus con eso. Un lavado bueno, con un cepillado bien suave. Hay que evitar suturas de primera intención. ¿Por qué? Porque la saliva del perro tiene muchas bacterias. Si tú cierras las heridas con suturas, tiendes a producir infección, ¿verdad? Y además de que al puncionar con la aguja, puedes llevar más allá el virus. Puedes incluso alterar el periodo de incubación. Lo que se puede hacer es, dependiendo de qué tipo de mordedura ha sido, inmunoglobulina antirrábica alrededor de la herida se puede poner y una fracción en forma intramuscular. Se debe usar antibióticos por las bacterias de la salida y vacuna antitetánica también se aprovecha para dar. Dentro de las vacunas y suero antirrábico, a ver, hay vacunas de 3 clases. La primera vacuna ha sido un virus que han cultivado en cerebro de vaca. Después han matado a los virus y los virus los han inyectado a los humanos. Por supuesto que lo que han inyectado tenía mielina de la vaca y nuestro organismo humano ha hecho anticuerpos contra la mielina de la vaca que ha atacado a nuestra mielina. Y la mortalidad por la vacuna en los primeros años era 1 de cada 400 vacunados. O sea, muy alta, ¿no? Pero después se ha visto de que el ratón lactante no tiene mielina en su sistema nervioso. Entonces han cultivado ahí virus. Los han matado a los virus, o sea, por medios físicos, y eso nos han colocado. Pero las reacciones todavía son de 1 en cada 4.000, 1 de cada 8.000. Es el que utiliza el ministerio, ¿no? Como vacuna. Una época había vacunas desarrolladas en huevos embrionarios, nada que ver con el cerebro, pero son menos inmunógenas. No ha podido tener mucho éxito este tipo de vacunas. Pero sí estas vacunas del cultivo celular en monos vero o en células diploideas humanas. Vean, la vacuna desarrollada en tejido nervioso, la presencia de mielina era el problema. Desde los inicios de la investigación de vacunas hasta ahora, porque se puede producir enfermedades desmielinizantes graves por reacción inmunológica. Síndrome de Guillain-Barré, parálisis ascendente de Landry, encefalitis desmielinizante. Estas reacciones se presentan después de que ha estado, por ejemplo, pones una dosis
el organismo hace anticuerpos contra la mielina a los 7 días más o menos. Después de la 10ª dosis, o sea, después de 10 días, recién empieza a presentarse este tipo de reacciones. En sedes, en nuestro país, se vacuna todavía ahora con las vacunas desarrolladas en cerebro de lactante. Ese es el usado en el programa de control de la rabia, que tiene yo diría, un riesgo de 1 en 4.000, 1 en 8.000 dosis de producir problemas neurológicos. No es tan poco, pero tampoco es tanto, ¿no? La vacuna desarrollada en embrión de pato, decíamos, son menos inmunógenas, los efectos generales eran muy raros, pero locales había eritema, induración, prurito. Habían las purificadas también, un poquito más inmunógenas, pero ninguno ha progresado. Lo que sí tiene éxito son estas vacunas desarrolladas, o sea, virus que se han hecho crecer en células de mono verde. En nuestro medio se llama Berozap, la vacuna esta. Sí puede producir dolor, eritema, pápula, prurito, adenitis locales, o fiebre a veces, astenia, dinamia, pero nada más que eso. O sea, no te produce problemas neurológicos. No hay desmielinización, no hay mielitis. ¿Por qué? Porque nada que ver con el sistema nervioso. Su desarrollo del virus no está en el sistema nervioso, está en células Vero. Y mejor todavía si son vacunas desarrolladas en células diploideas humanas, humanas. Casi cero es los efectos secundarios. Y además son las más inmunógenas. En Irán se ha colocado de estas vacunas a 5 millones de personas en un trabajo. Y ninguno ha presentado muerte. O sea, ninguno ha presentado problemas neurológicos importantes. Son las más seguras. En nuestro medio hay esta, la vacuna desarrollada en células Vero. El Berozap. Es vacuna inactivada, o sea, muerta, ¿no? Purificada ya, que ha sido desarrollada en células Vero. Usted si les muerde el perro y no saben qué perro es, pónganse el día 0 una dosis, el día 3, 7, 14, 28. Listo. Cuando están bien cubiertos para esa mordedura. Si les vuelve a morder de aquí a un año, pónganse de nuevo. Porque la profilaxis después vamos a ver cómo es. Los sueros antirrábicos, o sea, la vacuna, ¿qué problema tiene? La vacuna, tú le colocas el día 0 al paciente la vacuna, a los 5 o 6 días empieza a producir IgGs. A los 7 a 10 días recién tiene buena cantidad de IgGs. O sea, hay un retardo en la inmunidad, no es inmediato. No te ofrece inmunidad inmediata. Por lo menos te tarda entre 10 a 14 días. En cambio, cuando tú pones inmunoglobulinas, desde el momento en que le pones, le estás dando inmunidad al paciente, porque ya son inmunoglobulinas. Si tienes la humana antirrábica, genial, es poca dosis, 20 unidades por kilo, pero en nuestro medio se carece de esto. Generalmente hay la equina, o sea, las inmunoglobulinas de caballo contra la rabia, el doble de dosis. ¿Cómo vas a usar cualquiera que tengas? La mitad le pones alrededor de la herida, de la mordedura, y la otra mitad intramuscular, lejos de donde vas a poner la vacuna. Con eso al paciente le estás ofreciendo una inmunidad rápida. Si le han mordido en la cara, por ejemplo, en la mano, es grave las mordeduras, estás seguro de que es el perro con rabia. Entonces, en esa situación se utiliza esto. Ahora, vamos a ver solamente 2 o 3 cosas de aquí. Esta es la parte práctica. A ver, imagínense, a ustedes les muerde un animal salvaje o silvestre. Salvaje o silvestre. Doméstico desconocido. O sea, de por ahí por la calle, por su casa. Doméstico conocido. Sin vacuna, pero. Le han sacrificado sin diagnóstico. No saben, pero lo han matado. El mismo que ha sido mordido lo ha liquidado. O han hecho los análisis positivos en laboratorio para rabia este animal. Vamos a suponer que es un perro. Y les ha mordido en la cabeza, cuello y mano. Y las lesiones son profundas, son múltiples, lacerantes. Aquí tienen ustedes premura por esto y por esto de producir inmunidad rápida. ¿Cómo van a hacer? Con el suero heterólogo.
Lo primero que tienen que hacer, suero heterólogo. Con eso, desde el momento en que le inyectan, le están dando inmunoglobulinas. Y después le ponen la vacuna de sedes, el esquema clásico. 14 dosis, 1 ml en forma diaria por vía subcutánea en la zona deltoidea o interescapular. Después de acabar las 14 dosis, el día 24 le pones una dosis y el día 34 también. Ahora, si no quieres usar esta del ministerio, anda a la farmacia y cómprate el Verorab, porque no hay el otro en células diploideas humanas. Y 5 dosis te compras y te has de colocar intramuscular el día 0, 3, 7, 14 y 28. En un mes estás bien protegido. Ahora, la otra situación, si les muerde un animal doméstico desconocido, perro, gato, esto ocurre frecuentemente. Tú estás yendo a la facultad, en la calle, ahí en la Ecuador, te agarra un perro de atrás, ¡pum!, te muerde, se escapa, no sabes. No sabes de quién era, no sabes si está vacunado, nada. Pero te ha mordido en la pierna, no en cuello, cabeza y mano. Y las lesiones no son profundas, son más superficiales. Entonces vas a epidemiología y te van a vacunar con 7 dosis, no con 14. 1 ml cada día, subcutáneo. Y te van a poner un refuerzo, 3 refuerzos, a los 10 días de acabar estos 7 dosis, a los 20 y a los 30. O lo que puedes hacer es lo mismo que has hecho aquí, igual. Te vas a la farmacia, te compras, claro que te cuesta, y te vas a poner 5 dosis. Día 0, 3, 7, 14, 28 días. A veces el animal es conocido, esto es interesante también. El animal es conocido como sin vacuna. Te ha mordido, vamos a suponer, en el glúteo, en el muslo, en la pantorrilla, no en la cabeza, no en el cuello, ni en la mano. Y las lesiones son no normales, ninguna lesión normal, lesiones superficiales. No hay que vacunar, porque el animal es conocido. Al animal protégelo, al animal cuídalo, que no se muera el animal, alimentarlo, tratarlo bien, que viva 14 días. Si vive 14 días el perro, es que no tenía rabia. Después de los 14 días matalo, pero 14 días por lo menos que viva. Ese es tu salvoconducto para vos, de que no tenías rabia. Ahora, también se puede hacer en animales sacrificados, muertos naturalmente, altamente sospechosos, en los mismos lugares. Aquí se debe colocar la vacuna obligatoria, ¿verdad? En caso de que sale el laboratorio y es negativo, bueno, se suspende. O en un animal salvaje o silvestre, zorros, monos, murciélagos, cuando has ido de excursión, has ido a cazar, no sé, te ha mordido en cualquier lugar distante de la cabeza y las lesiones son superficiales, colócate la vacuna obligatoria, la vacuna, el esquema de 7 dosis del ministerio, o te colocas la vacuna en cultivo celular, o sea, el Verorab, 5 dosis. Y siempre hay que notificar al ministerio, ¿no? Es una enfermedad de notificación obligatoria. Y además, en caso de lameduras con contacto de mucosas, de animal positivo y de la persona, se realizará profilaxis con el esquema clásico también. Si a mí, por ejemplo, me lame un perro y sé que es un perro que da positivo posteriormente, me ha lamido, siempre hay la posibilidad de que en la zona donde me ha lamido hay una zona de ingreso hacia adentro. Entonces yo me vacunaría con el esquema clásico del ministerio o las 5 dosis. Y la preexposición, ¿a quién se refiere? A las personas que trabajan con animales, cazadores, empleados, personal de laboratorio, viajeros que viajan ahí donde hay perros que les pueden morder, personas que trabajan de laceros, personal sanitario. A ellos, antes de que les muerda por su trabajo, tendrías que hacer un esquema del ministerio el día 0, a la semana, a las 4 semanas y a los 90 días. Y refuerzo le pones al año, y si quieres mantenerlo de por vida inmune a la rabia, cada 5 años le pones una dosis. O puedes usar la Verorab 3 dosis nomás, el día 0, a la semana y al mes, casi al mes. Los refuerzas al año y cada 5 años también le vas colocando. Es la forma de exponer.
No sé cómo ha salido la